confirman que me están escuchando con los deditos o los pulgares. Muy buenos días con todos, qué gusto el poder compartir esta jornada de trabajo con ustedes. Muchas gracias también a aquellas personas con las cuales ya hemos tenido la oportunidad de trabajar en diferentes espacios y veo que el día de hoy también se han congregado. Como ustedes ya vieron en una primera instancia con Juan Pablo, nos encaminamos un poco más a la realidad del sistema educativo. En este segundo día trabajamos con Joan y con Juan Carlos en el hecho de qué estrategias poder aplicar en este caso con los estudiantes, no solo con necesidades educativas, sino también con el conglomerado de estudiantes en general. Y finalmente, este tercer día de talleres, aterrizamos en cómo esas estrategias que estamos enmarcando, de una u otra forma, caen en una de las partes que quizá para muchos de nosotros es de las más engorrosas o de las más tediosas, que es justamente la situación de planificación, ya que entra en ese campo de lo que se debe hacer y lo que se debe presentar y la situación de documentación. Y quizá muchos serán, lógicamente tendrán las clases más hermosas y más prácticas para acoger al conglomerado con necesidades educativas, pero quizá la situación de la documentación sí puede ser una falencia o una dificultad. Entonces, para esto, y viendo que justamente en la situación de inscripción teníamos muchos desarrollos profesionales, sean estos psicólogos, compañeros de los departamentos de consejería estudiantil, docentes, alumnos. Entonces vamos a iniciar primero contextualizándonos un poco de cuáles son los conocimientos previos que nosotros hemos tenido el día de hoy. Entonces para esto vamos a ingresar, por favor, a la aplicación que ya es conocida por ustedes porque la hemos venido trabajando en el desarrollo de estos días, y es la aplicación justamente de Menti.com. En la parte superior, ustedes encontrarán el código con el cual vamos a ingresar, que en este caso es el 84529. Entonces, por favor, les solicito a todos de la manera más comedida que me ayuden ingresando a la aplicación. Y vamos a dar respuesta a una de las primeras inquietudes, que es: ¿qué elemento del currículum expresa el tipo y grado de aprendizaje que se espera hayan alcanzado los estudiantes en un momento determinado? Para esto nosotros tenemos 4 opciones, que son el perfil del bachiller ecuatoriano, las orientaciones metodológicas, el criterio de evaluación y el objetivo de subnivel. Entonces, por favor, ingresamos a www.menti.com y vamos a dar respuesta a nuestra primera inquietud. Listo, tenemos que algunos consideran que es el perfil, otros los criterios de evaluación, las orientaciones, objetivos de su nivel. Vemos que tenemos muchas opiniones divididas respecto a cuál elemento del currículum hace cotejación. Entonces, viendo esta situación, vamos a hacer un breve repaso antes del inicio de la presentación de la planificación para poder determinar justamente cuál es el elemento y ustedes puedan estar mucho más claros al momento de aplicación. Una de las principales falencias que nosotros tenemos en las planificaciones de unidad didáctica es que muchas veces al momento de hacer orientaciones como departamento de consejería estudiantil, el hecho de no conocer los elementos del currículum sí representa para nosotros una debilidad que justamente nos impide llegar con las herramientas que necesitaríamos hacia el personal docente. Vamos con una siguiente pregunta. En este caso, ¿qué grado de adaptación curricular modifica las destrezas con criterio de desempeño? Por favor, igual con el mismo código que ustedes encontrarán en la parte superior, podemos ir votando. Igual mantenemos opiniones divididas al respecto. Muy bien, y como ustedes sabrán, la respuesta correcta efectivamente era el grado 3, como un 68% de nuestra población lo pudo decir. Ahora, como lógicamente queremos que este taller sea lo más dinámico posible, a pesar de lo engorroso que en muchas de las ocasiones puede resultar el aprendizaje dinámico del que es el currículum, vamos a iniciar con una pequeña actividad. Y al puro estilo de nuestro señor Spock de Star Trek, les solicito de la manera más comedida que todos ustedes puedan prender sus cámaras, por favor, para la siguiente actividad. Listo, muchísimas gracias. Vamos a iniciar con el saludo más básico, de forma que esta mañana igual podamos irnos conociendo un poquito más. Entonces, nuestra mano derecha, los 4 deditos, se van a encontrar de esta forma estirados y vamos a flexionar en este caso el pulgar. De nuestra mano, vamos a flexionar en cambio al contrario, los 4 dedos y dejamos de forma estirada el pulgar. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? Muchísimas gracias. Ahora vamos a alternar. Lo que estaba flexionado se contrae y viceversa.
Eso estuvo fácil, ¿no? Decimos hola, 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 hola. Pero recordemos que esto es simultáneo, no que primero flexiono el uno y luego abro el otro. No, simultáneo. Cambio. Exacto, esas habilidades oculomanuales. Ahora vamos a complejizar un poco más el ejercicio. Decimos, todo está ok, amor y paz. ¿Listo? Alternamos, amor y paz, todo está ok. Lo- Muy bien, ahora vamos a tratar de hacerlo un poco más rápido, por favor. Todo está ok, amor y paz, amor y paz, todo está ok. Esta nos costó un poco más, ¿no? Y ahora sí, como habíamos dicho con el puro saludo de Star Trek, vamos a hacer el saludo marciano, el saludo interestelar. Entonces, como ustedes ven, hacemos la agrupación en dedos de dos y el pulgar nos queda fuera. Ya, hasta ahí estamos muy bien. Ahora vamos a alternar con nuestros dedos medios uniéndose. Exacto. Ahora vamos a tratar de hacerlo más dinámico. Hola, 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 hola. Bueno, requiere también de un sentido de práctica, pero muchísimas gracias por intentarlo conmigo. En todo caso, también es importante, y justamente ese es el primer mensaje que quiero que se lleven el día de hoy, de que independientemente de la planificación que nosotros llevemos para cumplir un mismo objetivo, podemos utilizar diferentes tipos de estrategias o diferente tipo de actividades. Y es justamente uno de los conflictos más marcados que yo observo al asistir a las instituciones educativas para la situación de asesoramiento y seguimiento, puesto que al pedir una planificación de unidad didáctica veo conglomerados de 30, 35 hojas. Entonces, al hacer la verificación de cuál es el contenido de estas 35 hojas, identifico que en la primera parte tenemos la planificación, y eso hablamos de una asignatura, ni para decir es el conglomerado de todas, y tenemos la planificación formal de unidad didáctica de 7 hojas, y como en ese curso ha existido 3 niños con necesidades educativas, tenemos otra planificación de 7 hojas por cada uno de estos niños. Esto en primera instancia resulta sumamente cansado para el docente, porque imagínense el hecho de tener que diseñar 4 planificaciones totalmente diferentes, porque en muchos de los casos hacen alusión a diferentes destrezas, diferentes objetivos, y ustedes me dirán, pero justamente la adaptación curricular de grado 3 de eso se trata, de modificar todo el currículum. Pero como veremos ya más adelante, el hecho de que tengamos que modificar todos los elementos de este currículum no implica que tengamos que hacer planificaciones totalmente distintas las unas de otras. En segunda instancia, eso también implica un gasto en medios, porque muchas instituciones educativas, de acuerdo a sus políticas internas, decían que los docentes tenían que tenerlas impresas. Entonces teníamos carpetas sumamente grandes, como los portafolios de los estudiantes, los portafolios de los docentes, y eso también implicaba un gasto para el personal docente y para la institución educativa. Y en tercera instancia, lo que lo hacía muy poco viable. Es muy difícil el hecho que para un docente que tenga entre 35, en el mejor de los casos, de estudiantes dentro de su aula, pueda aplicar entre 4 a 5 actividades diferentes con cada uno de ellos. Entonces, justamente el día de hoy, este taller va enfocado a eso. ¿Qué estrategias nosotros podemos utilizar para que nuestras planificaciones sean reales? Acojan justamente a las características de nuestro estudiantado y en muchas de las instancias también nos permitan a nosotros ser prácticos con el tiempo que nosotros tenemos para planificación, que sabemos que como docentes no solo tenemos la actividad de planificación, sino también de ejecución. Entonces, para esto, vamos a dar inicio con nuestro taller del día de hoy. Como les había mencionado, disculpen que les pida que igual vayamos haciendo con el dedito, indicándome si es que pueden ver la presentación para evitar cualquier dificultad. Muchísimas gracias a quienes me están colaborando en ese sentido. Bueno, entonces, como les había mencionado, el día de hoy vamos a hacer un repaso breve de 4 elementos básicos. En primera instancia, como les había dicho, los elementos del currículum, porque como todos tenemos diferentes formaciones, es importante que manejemos un mismo lenguaje. Luego partiremos a lo que son las adaptaciones curriculares y cómo estas se van desarrollando dentro de nuestro currículum nacional, para luego ya pasar a una planificación de unidad didáctica y finalmente con la situación de virtualidad que ahora nos encontramos con nuestro plan educativo Aprendamos Juntos en Casa, el uso de una ficha pedagógica y cómo formulamos las adaptaciones curriculares en esta ficha pedagógica. Entonces, sin más, vamos a dar inicio con los elementos del currículo. Entonces, les presento aquí una cuadrícula. Vamos a ir también haciendo uso, en este caso, de nuestra caja de herramientas en la función de chat.
Entonces voy a ir haciendo algunas preguntas, si es que ustedes igual lo pueden ir respondiendo en el chat con palabras, va a ser mucho más fácil nuestra interacción. Entonces, abiertamente, por favor, en nuestro chat colocamos, para ustedes, ¿qué es la cuadrícula que están viendo enfrente? ¿A qué les hace alusión? ¿Qué les parece? Sí, muchos me dirán, sí, simplemente es una tabla, ¿no? Que está con un diseño ahí marcado. Exacto, pero aquellos que tenemos quizá la curiosidad un poquito más encabrada, más audaz en algunos de los casos, podrá ser para nosotros quizá el plano de una casa. Entonces aquí veo yo que tenemos el baño, que está delimitado el dormitorio. Como los buenos ecuatorianos que somos, tenemos un área social común para poder disfrutar de aquellas reuniones que por el momento no podemos hacer por el COVID, pero que en algún momento esperamos poderlas hacer, que sea amplia para pegarnos los guasipichá y los grados de los estudiantes, celebrar el matrimonio y entre otras situaciones. Pero para aquellos que somos educadores, esta planificación, así como el plano representa en este caso para el arquitecto, para nosotros es lo mismo nuestra planificación de unidad didáctica. Y nosotros empezamos para esto definiendo el qué quiero, en este caso, contextualizar a nuestra población. Entonces, primero vamos de los datos informativos. En este caso vamos a utilizar el segundo año de educación general básica con la temática del cuerpo humano. Planteamos primero qué quiero yo que nuestros estudiantes conozcan de esa temática. Y aparece el objetivo, que en este caso es que los estudiantes puedan reconocer la funcionalidad de esos órganos. Y luego, ¿cómo sé yo que el objetivo que plantearon se alcanzó o no? Y ahí aparecen todos los criterios de evaluación. Y este criterio, lógicamente, se va a encontrar enlazado con los indicadores de evaluación y con las técnicas de instrumentos. Pero para yo poder llegar a evaluar, llegar a ver el cumplimiento de estos objetivos, nos planteamos una serie de destrezas. ¿Y qué son estas destrezas? Son los contenidos que esperamos que los estudiantes y el nivel de complejidad que también se plantean en esos contenidos. Para cumplir con estas destrezas, que para el caso de nuestro ejemplo es que el estudiante puede ubicar en el cuerpo humano el cerebro, el corazón y explicar sus funciones, tenemos que plantear un ciclo de aprendizaje. En muchas de las instituciones educativas se podrán manejar con el ERCA, en otros de los casos utilizamos los 3 momentos de aprendizaje de la exposición, pero de forma puntual y en la mayor parte de los casos nos valemos de 3 momentos, que son anticipación, construcción y consolidación. Y lógicamente, como nos dice nuestro currículum nacional, para poder llevar a cabo ese ciclo de aprendizaje, nosotros tenemos que plantear un ambiente. Y este ambiente se ve enlazado con el hecho de uso de recursos. Entonces, a grosso modo, esto es lo que implica nuestra planificación. Conocer qué quiero hacer, cómo lo voy a hacer y cómo voy a llegar a evaluar si el objetivo se ha cumplido. Entonces, justamente hablando de objetivos, nosotros vemos que estos se encuentran muy ligados al perfil del bachillerato ecuatoriano. Entonces, nuevamente vamos a hacer uso de nuestra caja de herramientas, por favor, y en la sección del chat vamos a colocar cuáles eran las 3 características del perfil del bachillerato ecuatoriano. Listo, lo vamos colocando en nuestro chat. Muchos ya nos empiezan respondiendo con una de las características, muchas gracias. Y mientras el resto lo siguen haciendo, vamos a identificar que los objetivos dentro de nuestro currículum mantienen una relación. Y por eso justamente el título de esto es la matriz de progresión de objetivos. En este caso, como ustedes se dan cuenta y para efecto de nuestro ejemplo, era el ubicar en el cuerpo los órganos relacionados con las necesidades vitales. Pero para que el estudiante pueda reconocer la funcionalidad, implica que en la etapa preparatoria, haya conocido la segmentación de estructuración de las partes gruesas y las partes finas. Y que después de conocer las funciones, en el área media ya pueda subdividirlos por lo que son aparatos. Y en este caso, en el subnivel superior, ya podamos enmarcarnos en el aparato reproductor. Es decir, que nosotros tenemos que ver que los objetivos desde el área preparatoria hasta el área de bachillerato, como tenemos que tratar de cumplir ese perfil del bachiller ecuatoriano, implican que van a tener secuencialidad. Para aquellos que quizá no están muy familiarizados con la nomenclatura que tenemos al inicio de cada uno de estos objetivos, vamos a hacer un breve repaso también. Consideramos que el primer elemento que nosotros comentamos aquí, en este caso que es la O, implica el elemento al cual estamos haciendo alusión en el currículum nacional, que en este caso es el objetivo. En este caso seguido, DSN, que hace alusión a la asignatura o al área, que en este caso ciencias naturales. 2 corresponde al subnivel. Recordemos, por favor, que tenemos 5 subniveles. El primero
a la etapa preparatoria, el segundo al área elemental básica, el tercero a la básica media, el cuarto a la básica superior y el quinto a la sección de bachillerato. Entonces, esto nos permite identificar de forma visual rápida a qué subnivel pertenece. Entonces, cuando nosotros como Departamento de Consejería Estudiantil hacemos, en este caso, el acompañamiento docente para la planificación, el hecho de tener la nomenclatura nos da a nosotros un breve rasgo, un mapeo rápido cerebral de cuál va a ser el subnivel al cual estamos haciendo alusión. Pasando de los objetivos, vamos a lo que queremos desarrollar. En este caso, los contenidos. Y estos se ven plasmados en las destrezas con criterio de desempeño. Como ustedes saben, estas destrezas con criterio de desempeño se encuentran aglutinadas en lo que nosotros conocemos como bloques curriculares. ¿Qué son estos bloques curriculares? Son, en este caso, conjuntos de aprendizajes que se van variando por criterios de aplicación, criterios epistemológicos, pedagógicos, que se han considerado más didácticos para dar secuencialidad al aprendizaje. Entonces, por ejemplo, en el área de matemática tenemos 3 bloques curriculares. En este caso, el primero, dedicado a la situación del álgebra, segundo de la geometría y en tercer lugar de la estadística. En este caso, para el área de ciencias naturales, en nuestro ejemplo, es justamente el bloque curricular de cuerpo humano y salud. Y al igual que en la situación de los objetivos, nosotros tenemos una nomenclatura. Como ustedes podrán observar, inicia con el área, que en este caso ciencias naturales, 2, que igual hace alusión a nuestro subnivel, pero aquí incluimos en el tercer elemento el bloque curricular. Y dentro de este bloque curricular, ¿cuál es la posición que ocupa? En nuestra cuarta posición. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, es parte del bloque curricular número 2, pero es la primera destreza. Ahora, una vez establecido la destreza que vamos a trabajar, el objetivo que vamos a querer alcanzar, nos encontramos con los criterios de evaluación, que justamente era la primera pregunta que hicimos en nuestro sondeaje y no sabíamos qué eran prácticamente, y son los tipos y grados de aprendizaje que yo espero que mi estudiante desarrolle a determinado momento, o sea, al finalizar su nivel, al finalizar esta unidad, al finalizar el año de educación curricular que estemos viendo en ese momento. Entonces, este criterio de evaluación va a tener una relación sumamente marcada con lo que son las orientaciones metodológicas. Entonces, por ejemplo, si nuestro criterio, en el caso del ejemplo, era el hecho de promover estrategias para una vida saludable a partir de la comprensión del funcionamiento y de la estructura del cuerpo del niño, nos recomienda el hecho de la observación directa. Es decir, que como estamos con estudiantes de un grado de básica elemental, el hecho de la experiencia que ellos puedan tener en la identificación dentro de su cuerpo y lógicamente en representaciones gráficas como lo son dibujos, rompecabezas, ahora como tenemos la posibilidad de las apps también, o inclusive dentro de las mismas KUKA con las cuales nosotros jugábamos en la infancia, nos van a permitir nosotros ayudarnos para poder cumplir ese criterio de evaluación. Entonces, muchas veces nos preocupamos, sobre todo cuando no conocemos esta situación prevista inicial, de dónde vamos a sacar todos estos elementos al momento de hacer una planificación. Y quizá como Departamento de Consejería Estudiantil, en muchos de los casos pensemos que sea una situación aleatoria, pero no. Nuestro currículum nacional establece ya relaciones características entre los criterios de evaluación, las orientaciones metodológicas, los objetivos y las destrezas. Es decir, que nuestro currículum no es que nos establezca una camisa de fuerza, porque sabemos que dentro de las instituciones educativas en nuestros países, ya vamos contextualizando de mejor manera la realidad que tenemos. Entonces hay muchas instituciones que manejan corrientes pedagógicas diferentes, entonces también lo van plasmando en base a ese currículum nacional, a su contexto y a su corriente pedagógica, lógicamente las modificaciones pertinentes, ¿no? Ahora, hay una situación que preocupa mucho a los docentes y es el hecho de los indicadores de evaluación, puesto que cuando tenemos estudiantes con necesidades educativas, muchas veces al ver el indicador nos asustamos y decimos, pero no, el estudiante no va a poder alcanzar esto, tengo que modificarlo totalmente. Entonces, por ejemplo, para efecto de nuestro ejemplo, era el hecho de que explique con lenguaje claro y pertinente el funcionamiento del cerebro, los pulmones, etcétera. Y ahí es cuando el docente se cuestiona y dice, pero a todos les estoy pidiendo que hasta cierto punto me puedan explicar cuál es el funcionamiento y el estudiante no tiene todavía un lenguaje articulatorio formal. ¿Cómo hago? No va a poder cumplir el indicador. Y es por eso que les preguntaba cuáles eran los elementos del perfil de salida, que muchos de ustedes, muchísimas gracias, igual nos hicieron llegar sus respuestas, que en este caso es justo, solidario e innovador.
Y muchas veces dejamos de lado el hecho de que nuestro objetivo macro es que los estudiantes salgan con ese nivel de competencia. Entonces decimos, no, es que no tiene un lenguaje articulatorio, yo no voy a poder cumplir este indicador. Pero nos olvidamos de que en este caso el perfil de salida del estudiante es que sí, se sepa comunicar de forma clara, pero no establece que tenga que ser a través de un proceso lectoescritor o de lenguaje oral, sino también que hagamos alusión al otro tipo de manifestaciones del lenguaje que tenemos, que son el numérico, el digital, el artístico, el corporal. Entonces, eso también debe abrirnos a nosotros como docentes el panorama de que hay una múltiple cantidad de instrumentos y técnicas que nosotros podemos hacer alusión para evaluar un mismo contenido o una misma destreza. Y lógicamente, en este caso también tiene relación para nuestro ejemplo con lo que es la justicia, puesto que se pretende que si el estudiante pueda conocer su cuerpo, pueda conocer su funcionalidad, también pueda respetar el de él y el de los demás como parte del medio. Una vez hemos hecho este muy breve repaso, porque quizá el tomar y hablar de los elementos del currículum nos llevase quizá una sesión completa, vamos ahora sí a abordar a lo que es el elemento de competencia del día de hoy, que son las adaptaciones curriculares. Entonces, muy bien. Empecemos, por favor, contextualizándonos, que como habíamos visto en la planificación anterior, lo primero que nosotros queremos considerar es el hecho de qué quiero yo alcanzar. Y para dar respuesta a qué quiero yo alcanzar, qué quiero que el estudiante conozca, encontramos tres elementos de nuestra planificación, que son los objetivos, las destrezas con criterio de desempeño y el criterio de evaluación. Luego va cómo quiero yo alcanzar esto, y para eso encontramos la metodología y el sistema de evaluación. Y finalmente, el cómo voy a alcanzarlo. Y para eso hacemos alusión a nuestros recursos. Entonces, una vez estamos súper claros en cuál es la función que cada uno de estos elementos en nuestra planificación tiene, lo demás de asociarlos a las adaptaciones es muy fácil. Y para esto decimos, si solo quiero, en este caso, modificar lo más básico de nuestra planificación, que son los recursos, entonces, perfecto, aplico una adaptación curricular de grado 1, simplemente modificando los recursos al acceso. Entonces, establezco un lenguaje señado, un lenguaje braille, el hecho de poner o colocar rampas dentro de nuestra institución educativa. Si a su vez lo que quiero modificar es el cómo voy a llegar y el cómo voy a evaluar, entonces hago una adaptación curricular de grado 2, que en este caso sea poco significativa. Y en este caso vamos a encontrar que, por ejemplo, si modifico la metodología, puedo hacer uso de que la metodología sea hasta cierto punto más concreta, más experimental, y eso se vea reflejado en las actividades que yo propongo. Sin embargo, si es que yo digo que voy a modificar el sistema de evaluación, y en esto sí quiero hacer una diferencia clara, porque muchas veces hay una confusión. Digo, en la adaptación curricular de grado 2, modifico el sistema de evaluación, y en la adaptación curricular de grado 3, modifico el criterio de evaluación. ¿Es lo mismo? ¿No se está modificando la evaluación? Y es una pregunta que en realidad me hacen de forma muy frecuente. Y la respuesta es no, no son lo mismo. El sistema de evaluación hace alusión a la forma como yo voy a evaluar. Por ejemplo, si estoy solicitando que a través de una prueba escrita hagan una descripción de cuáles son los recursos literarios que podemos utilizar, es una forma de evaluar. Pero sin embargo, el hecho de que quizá el estudiante tenga una dificultad nésica importante que lógicamente le impida recordar todos los recursos literarios a través de la historia, podemos plantearle la opción múltiple. ¿Le voy a seguir evaluando los recursos literarios? Sí, pero lógicamente ofreciéndole posibilidades. Entonces, ahí hago una adaptación del sistema de evaluación. Pero ¿cuándo aplico yo una adaptación al criterio de evaluación? Y eso solo lo hacemos en la adaptación curricular de grado 3, donde ahí sí modificamos el qué quiero alcanzar. Como veíamos, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante igual, esto no implica en ningún momento que yo tenga que hacer y reestructurar totalmente la planificación que yo tenga con el resto de estudiantes, porque ya veo que tengo que modificar todo, entonces me asusto y inmediatamente pienso tengo que hacer otra planificación diferente. Y ya vamos a ver que no es así. Ahora, una vez estemos contextualizados de los 3 grados de adaptación curricular que hay, muchos me preguntarán, pero ¿cómo decido yo qué tipo de adaptación curricular aplicar en un estudiante? Y para eso, por favor, les solicito que nuevamente podamos ingresar a la aplicación www.menti.com y como vamos a ver en la parte superior, con el código 499885, vamos a dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué aspecto
se considera para determinar un grado de adaptación curricular? Entonces, por favor, vamos a dar respuesta en la aplicación. ¿Cuáles son los aspectos que ustedes consideran que son importantes que nosotros tomemos en cuenta para aplicar un grado de adaptación curricular? Ya, el grado de necesidades, el coeficiente intelectual, la discapacidad, las necesidades educativas, las destrezas, muy bien, los accesos físicos, la evaluación psicopedagógica, los aspectos psicológicos. Listo, muchísimas gracias. Como ustedes verán, y me agradó mucho sus respuestas porque estamos muy conscientes de que no hay una fórmula mágica, es decir, que no hay un solo aspecto que nosotros debamos considerar como único al momento de considerar una adaptación curricular. Sin embargo, veo que hay algunas respuestas que se van repitiendo, como es el caso del nivel de la competencia, el coeficiente intelectual, muchos nos dicen el grado de la necesidad. Entonces, no sé si hacen alusión a lo que nos refiere un carnet de discapacidad o a lo que nos refiere un diagnóstico clínico. Pues bien, justamente y como muy bien ustedes lo han podido expresar en este ejercicio, nosotros tenemos que considerar aristas intrínsecas en la persona y también extrínsecas. Dentro de estas características internas, en este caso del individuo, nosotros encontramos situaciones como las habilidades adaptativas, es decir, qué tan autónomo es el estudiante, las competencias curriculares, es decir, en los diferentes dominios, sabemos que tenemos 4 dominios básicos, los aspectos emocionales, las características del desarrollo, las habilidades intelectuales o las funciones básicas y las funciones mentales superiores. Y es ahí uno de los puntos de conflicto que creo que muchas de las instituciones educativas tienen, y es el hecho de que consideran que las habilidades intelectuales son el único punto de anclaje para determinar una adaptación curricular. Y eso crea una dificultad muy grande en la institución, porque lógicamente llega un estudiante de nuevo ingreso a la institución y vemos que tiene un carnet de discapacidad. E inmediatamente el Departamento de Consejería Estudiantil emite sus recomendaciones al docente diciendo aplicar adaptación curricular de grado 3. Y eso hasta cierto punto resulta sumamente inconveniente porque en primera instancia no conozco al estudiante. El hecho de que tenga un carnet, independientemente de eso, no me delimita a mí cuáles son las habilidades o cuáles son las debilidades que ese estudiante es portador. ¿Por qué? Porque para hacer una adaptación curricular no implica para mí el hecho de saber que tiene un carnet. Y yo con eso ya sé que el hecho de que tenga un carnet no implica que sé si el estudiante puede leer, puede escribir, puede sumar. Dos personas pueden tener el mismo carnet de discapacidad, sin embargo, pueden tener habilidades y competencias curriculares diferentes. Entonces, en este sentido, sí es importante que nosotros vayamos conociendo de mejor manera a nuestros estudiantes y también no solo de esas características internas de las cuales son portadoras, sino también de las características externas. Entonces, como ustedes verán, los aspectos culturales, pedagógicos, la misma situación familiar. Recuerdo yo con mucho cariño a un estudiante que tuvimos el año anterior que venía de una población bilingüe. En este caso tenían su lengua materna que era el quichua y el español. Entonces, este estudiante, por factores de trabajo de los papitos, tuvo que venir a vivir a la ciudad de Quito y fue asignado a una de nuestras instituciones educativas. Y dentro de ese abordaje que hubo con el estudiante, identificamos que aparentemente en el papel de lo que nos traía de la otra institución educativa, el estudiante tenía un excelente desempeño, tenía buenas calificaciones, en las observaciones que se hacían decía que era un niño sumamente participativo, era colaborador, tenía buena relación con pares. Sin embargo, llegó acá y era un niño totalmente introvertido, lógicamente tenía dificultades marcadas para poder acceder al currículum, puesto que manejaba otro tipo de lenguaje, y los papás también no habían desarrollado hasta el momento otra lengua que no sea su lengua materna. Entonces, cuando los papitos asistían a la institución, el estudiante tenía que hacer hasta cierto punto de traductor, a pesar de que el estudiante no manejaba tampoco un lenguaje español fluido. Entonces, el hecho de esta modificación en el aspecto social, en el aspecto cultural, también implica que hagamos una adaptación curricular. Y es ahí cuando nosotros debemos notar que no solo el hecho del documento, de las características inherentes que tiene el estudiante, van a determinar una adaptación curricular. Entonces, por ejemplo,
tenemos el caso de un estudiante. Por favor, activemos un momentito nuestras cámaras nuevamente. Vamos a utilizar en este caso, vamos a dar un ejemplo práctico. Ustedes van a simbolizar, si es que creen que vamos a aplicar una adaptación curricular de grado 1 con el dedito en 1, si es que consideran que vamos a aplicar una adaptación curricular de grado 2 en 2 y adaptación curricular de grado 3 en 3. Vamos a poner un ejercicio práctico para que esto sea un poquito más dinámico. Tenemos un estudiante que en este caso ha venido manteniéndose en la misma institución educativa. Se le hizo ya un proceso de reporte por parte del docente a nuestro departamento de consejería estudiantil, indicando que el estudiante tiene dificultades para poder resolver, en este caso por el docente de matemáticas, para resolver ejercicios prácticos, no comprende con facilidad los problemas matemáticos, necesita que nosotros le digamos hasta cierto punto qué tipo de operación aplicar en esos problemas, tiene un nivel de desfase curricular quizá de un subnivel, y lógicamente es derivado al Departamento de Consejería Estudiantil. El Departamento de Consejería Estudiantil hace el abordaje inicial, en este caso con los papitos, e identifica que sí, efectivamente el estudiante ha requerido que los papitos tengan una situación muy supervisada en sus tareas, tengan que ayudarle mediatizando los contenidos que va a poder adquirir. Entonces, eso implica de que ya venía arrastrando esta dificultad en años anteriores, a pesar de que no haya sido reportada. Entonces, efectivamente, se hace una evaluación psicopedagógica después de haber aplicado todas las estrategias en la institución. Y viendo que no se ha podido solventar las dificultades, se solicita que se haga una evaluación psicopedagógica. Y en esta evaluación psicopedagógica se determina que el estudiante efectivamente tiene dificultad para el análisis, para la síntesis, para la generalización de los contenidos. En base a estas características que son muy a grosso modo y que seguramente tendríamos que considerar un montón más para poder determinar de forma gráfica una adaptación curricular, por favor, vamos a colocar qué tipo de adaptación curricular ustedes creen que deberíamos manejar. ¿Grado 1, grado 2 o grado 3? Por favor, los que no han dado una respuesta. ¿Quién da más? Grado 2, grado 3, los veo dudando. Sí, efectivamente, para considerar una adaptación curricular, como les mencionaba, vamos a ir haciendo el análisis de cada uno de los actores. Yo como docente establezco que hay un desfase curricular superior a un subnivel. Entonces, eso ya me hace considerar que quizás sí voy a tener que hacer alguna adaptación en las destrezas que manejo. Yo como departamento de consejería estudiantil ya vi que esta dificultad ha sido pronunciada en el resto de los años. Tengo una evaluación psicopedagógica que me dice que efectivamente esas dificultades son reales. Sí, puedo aplicar una adaptación curricular de grado 3. Ahora, hay un detalle y muchas veces, ¿por qué no les dije cuáles eran las conclusiones de ese informe? Porque muchas veces llegamos a la conclusión y a los departamentos de consejería estudiantil lo único que les interesa es la parte de la conclusión. Es más, he ido a instituciones donde lo único que tienen del informe es la última hoja. Y pregunto, ¿y el resto de las hojas? Y me dicen, ah, no, es que eso es importante para el papá, porque él es ya de su vida y es la historia personal de él. Le digo, pero para la institución, el hecho de conocer los antecedentes, saber si hubo alguna alteración en los hitos del desarrollo, el hecho de saber cómo está esa estructura familiar, también es importante, porque la debemos considerar en nuestras adaptaciones curriculares. Entonces, en las conclusiones de este informe, que no les mencioné justamente para que identifiquemos cómo debemos hacer una adaptación curricular, efectivamente recomendaba una adaptación curricular de grado 3 y también que se haga un proceso de intervención psicopedagógica y en psicología y una derivación al Ministerio de Salud Pública para que se pueda considerar si se requiere o no un proceso de calificación de discapacidad. Pero el punto final de todo este proceso es la calificación de discapacidad, no el punto inicial. No porque tengo un carnet, yo inmediatamente determino que es una adaptación curricular de grado 3. Tengo que hacer todo este análisis. ¿Y por qué es lo importante de esto? ¿Y por qué me gusta hacer hincapié de esto en las capacitaciones? Es por el hecho de que tenemos que hacer trabajos mancomunados, compañeros. Muchas veces establezco un día y voy a la institución, perfecto, me siento con el profe y le digo, ayúdeme con su diario. Y me dice, claro, yo tengo aquí, y le digo, pero está desde el punto 7 y el resto, ah, eso tiene el DS. Pero, y entonces, ¿sí sabes si está hecho? Sí, el DS debe tener, porque al principio del año nos dijeron que hagamos todos. Entonces voy al DS y efectivamente tiene del 1 al 6. Pero, ¿cómo hicieron el trabajo? Claro, se dividieron, cada uno hizo por su lado, y lógicamente eso hace que no se encuentren relacionados. Entonces, el DS tiene una serie de habilidades que según ellos el estudiante puede hacer, pero se encuentran muy desproporcionadas de lo que el profe puso en su día. Y eso hace que el docente, lógicamente, con todo el abordaje metodológico que tiene en cuanto al almacenaje del currículum, desconozca las características que se vieron en cuanto a las habilidades intelectuales. Y el DC
muy conocedor de estas habilidades intelectuales, desconoce el abordaje curricular que tiene el docente. Entonces, eso hace que nuestros DIAG, nuestras PCAs, nuestras planificaciones de unidad didáctica no sean reales, o que estén solo acogiendo a la realidad particular de ese docente, de ese departamento de consejería estudiantil. Entonces, ahora vamos con un segundo ejemplo, por favor. Vamos a colocar, en este caso, un estudiante que tiene dificultades en cuanto a las habilidades ejecutivas. Tiene dificultad para planificar, para mantener los periodos de atención y de concentración. El docente de matemáticas nos dice que en este caso el estudiante sí, efectivamente requiere que se le haga focalizar la atención en muchos de los casos, pero que alcanza las destrezas que están planteadas para ese año. La docente de lengua y literatura dice que el estudiante tiene una buena prosodia, un buen discurso, sin embargo, efectivamente, al momento de quizá hacer la planificación de sus acciones, sí le cuesta un poquito más. Entonces, se le hizo una evaluación psicopedagógica y efectivamente se determina que el estudiante tiene dificultades en la flexibilidad cognitiva, en la situación de planificación, de función ejecutiva. ¿Qué grado de adaptación curricular aplicamos? ¿Grado 1, grado 2 o grado 3? ¿Quién da más? ¿Grado 2, grado 1? Ya, a ver, Karencita, ¿qué grado? Grado 2, listo. Juan Carlos, grado 2, muchas gracias a todos. Sí, efectivamente aplicamos un grado de adaptación curricular 2. Como vemos, el estudiante tiene un acceso en este caso a poder completar las destrezas, pero sí requiere o demanda de nosotros que modifiquemos nuestra metodología para poder acceder a esas destrezas. Entonces, muchos de ustedes dirán, las características que estamos observando son muy usuales encontrarlas en estudiantes que tienen un trastorno por déficit de atencional e hiperactividad. Y sí, justamente la descripción que les hice es de un estudiante con déficit de atencional e hiperactividad. Pero no nos dejamos gritar o no nos dejamos, en este caso, guiar únicamente por ese diagnóstico, sino por las características cualitativas que hemos hecho. Entonces, esa es una de las formas y un ejercicio rapidito que he querido llegar a ustedes el día de hoy, de cómo poder determinar una adaptación curricular. Sin embargo, como ustedes ven, este es un proceso que requiere de todos los actores, porque aparte de esta situación, también debemos considerar que los factores no son estáticos. No porque en este momento yo aparentemente no tengo una necesidad educativa, no implica que en un futuro no la pueda tener. O el momento de que al momento yo presente una necesidad educativa, no implica que en un momento no sea necesario aplicar una adaptación curricular. Entonces, este es el segundo mensaje que queremos llegar. El primero, que no necesitamos modificar totalmente nuestra planificación. Y el segundo, el hecho de que tenemos que hacer análisis multidisciplinarios, conjuntos e individualizados de cada uno de los casos de nuestros estudiantes. Ahora sí pasamos a lo que es la planificación de unidad didáctica. Disculpen que he tratado de ir sumamente rápido, pero el contenido es muy amplio y lamentablemente solo contamos con 2 horas. Sin embargo, si es que en todo caso tenemos que irnos un poquito más del tiempo, unos 15 minutos más, lo haremos, pero vamos a tratar de considerar esa situación. ¿Sí me ayudan, por favor, con el micrófono que está encendido? Además de los industriales, en aras de que ahora son... Gracias. Listo, vamos con nuestra planificación de unidad didáctica. Por favor, como vamos, primero para poder hacer una planificación de unidad didáctica, y alguien se ha adelantado ya dándonos una respuesta, tenemos que conocer qué vamos a pretender que el estudiante alcance. Y en este caso vamos a ver las inecuaciones de primer grado. He tratado de traer muchos ejemplos que no solo respondan a la realidad de un subnivel, porque en muchas de las capacitaciones vemos que quizá nos llegaron con el ejemplo de segundo de básica en una sola de las asignaturas, y los docentes que están en bachillerato, lógicamente se sienten que hasta cierto punto no fueron contextualizados. O a su vez, se trabaja solo con contenidos del área superior y los docentes del área básica se sienten igual un poco, en este caso, desapercibidos de sus necesidades. Entonces vamos a tratar dentro de esta jornada de considerar algunas características de los diferentes subniveles. Entonces, por favor, vamos a ingresar a www.menti.com y vamos a dar respuesta a la siguiente pregunta. Por favor, ingresamos con el código 499885. Nuestra inecuación de primer grado en este caso es 7x más 5 es menor a 2x menos 10. ¿Listo, por favor? Damos respuestas.
Listo, muchísimas gracias. Vemos que un 92% consideramos que X es menor que menos 3. Un 12% al contrario nos dice que X es menor que 5. Ahora vemos que ninguno ha considerado el X es igual a 5 y esto me sorprende porque en una capacitación anterior la mayor parte puntualizó esto y es justamente lo que les hacía hincapié. Nosotros quizá vemos y ya tenemos un proceso mecanizado porque muchos de nosotros quizá no hemos manejado este contenido en algunos años, pero lo pudimos realizar y es porque tenemos una mecanización de muchos de los procesos. Sin embargo, no los llegamos a usar de forma general. Muchos no me podrán decir qué propiedad aplicaron para resolver. Quizá no se acordaban cómo era la propiedad conmutativa, la asociativa, la de igualdad de una inecuación de primer grado, pero lo pudieron hacer. Y es justamente por esta situación de vinculación. Entonces, efectivamente, y muchas gracias a los que nos respondieron, el resultado es X es menor que menos 3. Muy bien, muchísimas gracias para los que lo recordaron. Para los que no, sabemos que estuvimos en el camino de hacer este proceso de apropiación. Entonces, como les había dicho, para nosotros poder plasmar dentro de una planificación de unidad didáctica, requerimos partir, en este caso, de un ejemplo. Como siempre he dicho, no podemos decirles, bueno, apliquemos un ejemplo de una adaptación curricular, sabiendo que vamos a aplicar una adaptación curricular de grado 3. Pues necesitamos conocer, en este caso, las características individuales de ese estudiante. Para ejemplo, como les había dicho, vamos a ver las inecuaciones de primer grado que hacen parte del currículum en 9º año de educación general básica. Y en este caso, nuestro estudiante va a tener, dentro de algunas de sus características, el día de hoy, por honor al tiempo, vamos a ver solo 4 áreas. Tiene una buena habilidad para observar, tiene un buen uso de los medios tecnológicos, tiene una muy buena habilidad para organizar la información. Sin embargo, por ahí sí tiene dificultad para establecer secuencia lógica en lo que está presentando de forma oral, tiene dificultad en la memoria de trabajo. Entonces, de esta forma tenemos un breve, muy rápido mapeo de cuáles son sus habilidades intelectivas. Luego analizamos cuáles son sus habilidades adaptativas. Entonces ahí vemos que el estudiante es muy autónomo, se desplaza de forma independiente, realiza actividades de ocio, mantiene una muy buena relación con el grupo de sus compañeros. En el área de competencias curriculares, se ha solicitado a los docentes de los 4 dominios básicos que nos ayuden con su nivel de competencia curricular. Entonces, el docente de matemática nos indica que tenemos que, en este caso, un nivel de competencia curricular de 8º de básica. En el caso de lengua, de 7º de básica. En el caso del área social, de 8º de básica. Y en el caso del área natural, igual de 8º de básica. Es decir, que en ninguno de los años, según la percepción del docente, estamos dentro del año de competencia curricular. Tenemos un desfase entre 1 y 2 años, siendo el más pronunciado el que encontramos en el área de lengua. Y luego nosotros tenemos, lógicamente, los antecedentes que el DS nos ha podido ayudar recopilando al momento de hacer su entrevista. En este caso, la estudiante es portadora de un carnet de discapacidad intelectual, viene de una familia monoparental funcional. Sin embargo, por esta misma situación, la mamita tiene que trabajar largas horas de trabajo y esto hace que quizá ella no pueda darle de todo el apoyo que el estudiante requiere para ejercer sus actividades. Pero a su favor, y concomitante a las habilidades tecnológicas muy buenas que tiene el estudiante, también tiene acceso a esos elementos tecnológicos. Entonces, con esta idea general de nuestro estudiante, que sabemos que tiene habilidades, también tiene ciertas dificultades, tenemos ya conocimiento de sus competencias curriculares que tenemos, vemos también una alusión de cuáles son los antecedentes con los cuales viene ese estudiante. Entonces, ahora sí podemos ir a nuestra planificación de unidad didáctica. Entonces, antes de planificar necesitamos todos esos insumos. Si no tenemos conocimiento de esos insumos, es muy complicado que yo llegue a una planificación. En este caso, como les dije, de lo que vamos a hablar son de las inecuaciones de primer grado. Entonces, el objetivo de nuestra unidad, en este caso, es resolver problemas aplicando las propiedades algebraicas, el planteamiento de inecuaciones de primer grado con una variable. Y nuestro criterio de evaluación es el hecho de que el estudiante puede emplear relaciones de orden, propiedades algebraicas de multiplicación y adición, de las operaciones con distintos números, sean estos enteros, racionales, irracionales y expresiones algebraicas, para afrontar inecuaciones con soluciones de diferentes campos numéricos. Entonces, ¿qué parto yo o de dónde parto yo para poder ver qué tengo que modificar de este criterio de evaluación? Ya sé que es una adaptación curricular de grado 3, ya sé que el estudiante es portadora de un carnet de
discapacidad, sé cuáles son sus habilidades, sé cuáles son sus dificultades, pero también tengo que conocer cuáles son los elementos de ese criterio. Entonces, para eso tendré que identificar que es una relación de orden, que justamente es identificar de dos elementos cuál es mayor o cuál es menor. ¿Cuáles son esas propiedades algebraicas? El hecho de que pueda aplicar una propiedad asociativa, una propiedad conmutativa, una propiedad de igualdad. Como les decía, muchos de ustedes pudieron desarrollar el ejercicio que les planteé de forma inicial sin ni siquiera recordar que existían estas propiedades. Ustedes lo hicieron de forma mecánica y aún así alcanzaban el resultado, pero para efectos del aprendizaje, todos tuvimos que haber aprendido esas propiedades. Y en este caso, ¿a qué se van a aplicar? Que en este son los números enteros, los números racionales, los números irracionales. Entonces, voy a ir analizando, de acuerdo a lo que ya conocía del estudiante, qué puede realizar y qué se le va a dificultar más hacer. Entonces, sé que puede establecer relaciones de órdenes entre los números, sí, perfecto, lo dejo. ¿Puede aplicar esas propiedades? Sí, porque ya tenía una competencia de octavo de básica en el área de matemática. Pero quizá lo que no va a poder realizar es trabajar con números irracionales. Entonces, yo planteo en este caso trabajar con números enteros. Y esa es la primera modificación que en este sentido yo voy a hacer a mi criterio de evaluación. Es decir, voy a mantener esto. Sí, muchísimas gracias, Limbio Hernández, por su aporte, y justamente es lo que pusimos en nuestra adaptación, que es trabajar en este caso con enteros, que es nuestra modificación al criterio de evaluación que vamos a hacer. Una vez claros de cuál es la modificación inicial que vamos a hacer al criterio, pasamos ya a la destreza con criterio de desempeño. Recordemos siempre, por favor, que vamos a tener una relación, como lo habíamos visto ya, entre los diferentes elementos del currículum. Entonces, si yo modifiqué en mi criterio con destreza de desempeño, que deben ser a números enteros, entonces, ¿qué modificación de cajón deberíamos hacer a nuestra destreza? Efectivamente, el hecho de que se trabaje con enteros. Sí, muchísimas gracias igual a las personas que están dando secuencia a esto, ayudándome con sus respuestas en nuestro apartado del chat. Y finalmente, súper claros de cómo vamos a trabajar, cuál es la destreza que queremos llegar. Vamos ahora sí a la situación de las estrategias, ¿no? De la situación de las actividades. Entonces, para esto, nosotros hemos, como les dije, la situación del proceso, del círculo del aprendizaje va a variar mucho, de acuerdo a la metodología o a la corriente pedagógica que se sigue en su institución, pero de forma, a grosso modo, se establecen tres momentos. El de anticipación, que es cuando el estudiante se aproxima al contenido. El de construcción, cuando lógicamente empieza a definir, a afianzar esas aproximaciones. Y finalmente de la consolidación o de la aplicación, donde veo que efectivamente el estudiante pudo pasar desde el hecho de familiarizarse al hecho de aplicar. Entonces, para esto, vamos a ir analizando cada una de las actividades. Recordemos, por favor, que la situación, en este caso del manejo de estos tres momentos, estamos tratando de fomentar el pensamiento crítico. En el caso del ERCA, se promulga mucho la situación experimental y según, lógicamente, cada uno de los momentos que ustedes establezcan en el aprendizaje, responderá a diferentes objetivos. Entonces, para nuestra primera actividad, que es describir las características de la inecuación en el trabajo entre pares, igual dejo abierto en este caso el cajón de chat, para que ustedes igual puedan irnos diciendo qué características o qué adecuaciones le harían de forma práctica a estas actividades. Entonces, en nuestra primera actividad, que es describir las características de las inecuaciones, en este caso en el trabajo con pares, analizo, a ver, ¿qué implica describir la característica de la inecuación? En primera instancia, que el estudiante pueda diferenciar que hay dos miembros en esta inecuación, que hay cuatro términos en esta inecuación, que hay un símbolo en este caso que es el que implica esta desigualdad que existe entre los miembros, que hay propiedades que se aplican y que hay un proceso de resolución. Quizá para el estudiante esto puede ser muy complejo o puede demandar de él un proceso que, como vimos, se le puede dificultar por las características que antecedían a nuestro estudio de caso. Entonces, ¿qué haremos? Lógicamente, el disgregar en elementos más pequeños de conocimiento. Como nos decía Limbio Hernández, muchísimas gracias por tu participación. Igual nos dice que conozca los elementos de la inecuación. Sí, puede ser justamente el hecho de que pueda identificar, en este caso, cuáles son los miembros y los términos de esta inecuación, que son parte de las características. ¿Está cumpliendo con describir las características de la inecuación? Sí, pero estamos pidiendo bajar el nivel de complejidad de la actividad que estamos solicitando. Luego vamos con nuestro siguiente acápite. Traducir el lenguaje común al lenguaje algebraico.
¿Qué podemos proveer aquí para que nuestro estudiante pueda cumplir con esta actividad? Igual recordemos que tenemos nuestra cajita de chat abiertos para cualquier participación que podamos tener. Entonces, en este caso, vemos que el estudiante sí lo podía ejecutar, tenía un nivel de competencia de octavo de básica, tenía el conocimiento de esto, pero tenía una dificultad marcada en la memoria de trabajo. Entonces, podrá recordar que en este caso 2x implica al doble de un número. Quizás sí, pero no la totalidad de la nomenclatura. Entonces, para que él pueda cumplir o ella pueda cumplir esta actividad, nosotros proponemos usar un apoyo visual, como el que tenemos a nuestro lado izquierdo, en el cual encontramos el lenguaje común y en este caso la representación en el lenguaje algebraico. Entonces decimos, por ejemplo, un número, la X, que sería X más 5, por ejemplo, implicaría un número cualquiera más 5 que permite al estudiante de esta forma apropiarse de mejor manera del contenido que va a trabajar. Entonces, la modificación que podríamos hacer es que haga uso de apoyo visual. Luego, vamos a la construcción. Entonces, en la construcción queremos ya que el estudiante defina conceptos y inecuaciones. Pero recordemos, nuestro estudiante tenía dificultad para establecer secuencia lógica en la expresión oral o de lectoescritura. Entonces digo, bueno, quizá el pedirle que me redacte, me defina un concepto puede ser complicado para él. Entonces, ¿qué propongo? Que el estudiante lo haga en un mentefacto, porque tiene, aparte de todo, si recordamos, una habilidad para hacer la organización visual. Entonces, perfecto, hago uso de un mentefacto que nos va a permitir no solo concentrarnos en las dificultades que el estudiante tiene, sino también en esas habilidades o potencialidades. Luego tenemos identificar las propiedades algebraicas en aplicación en la inecuación. Entonces, recordemos, habían 3 tipos de propiedades, más la situación de las propiedades de los productos. Entonces, ¿podrá aplicarlo? Seguramente sí, pero de igual forma requerirá de un apoyo que le permita a ella ir identificando que, por ejemplo, si sumo una misma cantidad a uno de los miembros de la inecuación, tendrá que sumarlo al siguiente para no afectar. Entonces, nuevamente proveo de un apoyo visual a ese estudiante. Y en la parte de lo que ya tenemos consolidación, que es la situación práctica, voy a pedirle que el estudiante formule sus propios problemas, porque parte de la dificultad que teníamos es que el estudiante no comprendía el problema. Entonces, para que él pueda comprenderlo, muchas veces nos ayuda bastante el proceso de que él pueda crearlo, porque para crearlo, lógicamente, necesita partir del conocimiento que él tiene. Y para finalmente culminar después de todo este proceso de ciclo de aprendizaje con que él pueda resolver el problema, que como ustedes recordarán, era la destreza que nosotros queríamos desarrollar. Entonces, para esto podemos plantear, por ejemplo, recordando que el estudiante tenía buen uso de los elementos tecnológicos y que aparte de eso tenía acceso a los mismos, podemos plantear que use, por ejemplo, un GeoGebra o una calculadora de inecuaciones. Ahora, hay algo importante que recordar, que estamos haciendo estas pequeñas modificaciones a nuestra destreza, a nuestra planificación, en función de las características individuales del estudiante. Es decir, que esto que quizá en este momento lo apliqué en el uso de las TICs hubiera sido muy complicado si uno de nuestros estudiantes no hubiera tenido acceso a una computadora o el acceso que tenía hubiera sido muy limitado. Sin embargo, nos damos cuenta que a grosso modo muchas de estas características que plasmamos el día de hoy pudieron haber sido aplicadas para todos los estudiantes. Y en este momento sí les lanzo una preguntita para que hagamos uso de nuestra caja de chat, por favor. ¿Podríamos haber aplicado esta planificación a la totalidad de los estudiantes y no solo a nuestro estudiante de estudio de caso? Sí. Efectivamente, justamente, podíamos haberlo hecho. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros planificamos como docentes, no lo hacemos pensando en la diversidad de estudiantes que tenemos. Lo hacemos pensando en quizá las actividades que ya venimos desarrollando desde hace algún tiempo, y luego por el factor tiempo lo hacemos y listo, ya está mi planificación. Sin embargo, muchas de estas actividades pudimos haberlos completado y concretado para todos y lo hubiéramos hecho la planificación accesible. Quizá el único cambio que podíamos haber hecho al final era identificar los miembros y los términos. Eso sí, lo pudimos haber trabajado y lógicamente eso se podía haber concretado en las adaptaciones. Pero esto no implicaba de que hubiéramos tenido que transcribir todo este capítulo en la parte inferior de nuestra planificación. Y ese es el primer error que tenemos al momento de planificar, que no lo hacemos pensando en la diversidad y eso hace que al momento que tengamos que hacer adaptaciones sean sumamente largas y marcadas, que prácticamente tengamos que copiar todas las actividades, porque no lo hicimos pensando en todo, sino en el conglomerado general. Entonces, pudimos haber aplicado esta adaptación y simplemente
en la adaptación curricular de la parte inferior de nuestra planificación hubiera ido la primera actividad de anticipación, que es la única que modificamos en complejidad. El resto solo se les dio apoyos y de hecho hubieran sido beneficiosos para el estudiante, porque lógico, para cualquier estudiante, independientemente de que no tenga una necesidad educativa, el hecho que pueda aplicar un GeoGebra implica una apertura de posibilidades porque le permite graficar y a muchos de ellos inclusive les parece un juego el hecho de estar viendo cómo se modifican en este caso las curvaturas, las líneas, de acuerdo a cómo vamos desarrollando la inecuación. Entonces, nuestro tercer mensaje para la conferencia del día de hoy, para esta pequeña charla y este espacio que estamos teniendo, es el hecho de que planifiquemos pensando en la diversidad. Entonces, recordemos, el primero, que no tenemos que hacer una planificación totalmente diferente para nuestro estudiantado con necesidades educativas. En segunda, el hecho de que el análisis tiene que ser individualizado y es multidisciplinar. Y en tercera, en segunda era la anterior, en tercera, el hecho de que nuestras planificaciones deben ser pensadas en la diversidad. Con eso en mente ustedes me dirán, pero bueno, es muy fácil hacer una planificación de algo que tiene secuencia. Vimos contenidos que estaban en décimo, pero de cierta forma son contenidos que se vienen manejando desde segundo. ¿Qué hacer con aquellas asignaturas que, por ejemplo, en el área de química o en el área de física, que aparentemente, a pesar de que sí tienen secuencialidad con las áreas del básica, no es tan marcada o no es tan perceptible esa secuencia que tienen? Entonces vamos a poner igual un ejemplito rapidito y por favor igual sigamos participando como muy bien lo han hecho porque me agrada esa situación de interacción que hemos tenido con el chat de un ejercicio de química. Por ejemplo, una destreza de química nos dice que tenemos que deducir y explicar las variaciones de las propiedades y de los enlaces químicos. Entonces, eso a nosotros de cajón nos empieza a pensar, ¿no? Chuta, pero deducir implica, ¿qué implica para mí como persona el hecho de que pueda yo explicar o pueda decir un contenido? Implica que primero identifique ese contenido. Después que identifica, lógicamente pueda dar las características de ese contenido. Después de dar las características que yo pueda extrapolar a contenido que yo pueda sintetizar o generalizar. Entonces, el hecho de pedir que un estudiante deduzca o explique las variaciones de las propiedades es un proceso sumamente grande y quizá en palabras no parece tan complicado y decimos, pero sí va a poder explicar en sus palabras. Sí, pero implica el hecho de hacer una serie de análisis anteriores. Entonces, para eso nos vamos a valer de nuestra taxonomía de Bloom. Sé que muchos lo recordarán con cariño de la formación básica. En cuanto a nuestra disgregación de destrezas, que van de niveles de mayor complejidad a niveles de menor complejidad. Entonces, dentro de los de mayor complejidad tenemos el hecho de explicar. Y si vamos bajando en esta taxonomía de Bloom, encontramos el hecho de describir. Entonces, una de las adaptaciones que nosotros realizaremos a nuestra destreza es el hecho de ya no pedir, deducir o explicar, pero sí el hecho de poder, en este caso, describir el proceso de formación o de las propiedades que estamos ejecutando. Otra situación sumamente importante que tenemos que tomar en consideración es el hecho de que estos procesos deben ser prácticos, experienciales y en la mayor parte concretos. ¿A qué voy con esto? Si, por ejemplo, estoy viendo las capacidades de solubilidad de un determinado compuesto, por ejemplo, podemos llevarlo esto hasta la situación práctica para que se puedan aplicar procesos de descripción. Entonces, al resto de los estudiantes, o pensando como generalmente lo haríamos, pensando la mayor parte de los estudiantes, les pedimos, perfecto, por favor, descríbanos la disolubilidad. Entonces, quizá a ellos les costará un poquito esta dificultad, pero nosotros haciendo un análisis podemos decirles que hagan un experimento. Entonces, en este experimento, me decían que estaba parada la diapositiva, así que mejor lo hacemos de forma más práctica. Todos recordamos cuando teníamos nuestro pequeño matraz, lo colocábamos en el calor, y nos decían que vayamos agregando las cucharaditas de azúcar y que a diferente temperatura vayamos batiendo, ¿no? A ver en qué punto esto se disolvía en el agua. Justamente ese es un ejercicio muy práctico que podríamos hacer con los estudiantes. Y le podemos permitir o pedir a este estudiante con adaptación curricular de grado 3, que quizá puede tener un desfase curricular muy marcado, que puede ser inclusive de un quinto de básica, por ejemplo. ¿Podrá hacer el experimento? Sí. ¿Podrá describir las características del experimento? Sí. Seguramente no va a poder identificar cuáles son los electrones de pérdida o ganancia. Seguramente eso no lo hará. Pero nosotros, ¿cuál es nuestro objetivo? Que pueda identificar que ahí se está produciendo una variación de las propiedades de los elementos, en este caso del soluto y de la disolución. Entonces, esa es una de las partes que nosotros tenemos que conjugar al momento de hacer la planificación.
Ahora bien, nosotros tenemos que estar al tanto de que vamos a tener procesos, en este caso, de virtualidad. Sabemos que nuestro Ministerio de Educación ya nos planteó 3 opciones, ¿no? En este caso, para el retorno a clases, que son en este caso la presencial, la virtual y el homeschooling. Seguramente el hecho de analizar las características de estas 3 opciones sí demandarían de nosotros el tener que hacer una formación completa. Sin embargo, se nos ha planteado ya un plan educativo que es el Aprendamos Juntos en Casa. Y dentro de este plan educativo, que seguramente muchos de ustedes ya aplicaron, se está promulgando el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, vamos a ir viendo qué es un proyecto, por qué se ha considerado que esta aplicación de metodología ha sido benéfica, y es en primera instancia porque los proyectos permiten que tengamos experiencias directas con el aprendizaje. Es decir, que ese estudiante que ahora está en casa y que seguramente va a tener una mínima tutoría del docente, puede realizar esas actividades de forma práctica y alcanzarlos, en este caso, los objetivos de aprendizaje, porque ya no son objetivos de unidad, ya no son objetivos de subnivel, sino objetivos de aprendizaje que se han venido formulando por el currículum de emergencia, puedan alcanzarse. Entonces, para esto, igual tenemos nuestra cajita de chat. Les abro una pregunta. ¿Hemos aplicado ya, en este caso, el aprendizaje basado en proyectos en sus instituciones? Sí, vemos que muchos, muchísimas gracias, hemos ya aplicado esto. Sin embargo, para algunos no, y para muchos inclusive será una sorpresa, porque sobre todo en las instituciones particulares, muchos lo que hicieron fue seguir dando las clases de forma virtual. O sea, no hicimos proyectos, no hicimos modificación a las planificaciones que teníamos, sino simplemente continuamos realizando las clases vía Zoom. Y lógicamente eso nos implicó en algunas dificultades. En primera, que había estudiantes que no tenían conectividad. En segunda, que eso requería de nosotros un aprendizaje hasta cierto punto muy mediatizado, es decir, que recordemos que cuando estamos en las clases presenciales demandamos de nosotros como docentes el hecho de estar en permanencia, es decir, por ejemplo, yo estarle dando las indicaciones, poder estar viendo cuál es ese feedback en el momento del aprendizaje, pero lamentablemente por la situación de virtualidad no lo hemos podido hacer. Entonces, el aprendizaje basado en proyectos justamente busca eso, que a través de un proyecto establecido, el estudiante con los elementos de su casa y con los miembros de su casa, porque ahora los padres son actores sumamente importantes, como siempre lo han sido, pero ahora tienen una representatividad aún mayor, puedan ejecutar estos proyectos, podamos tener ese análisis de los aprendizajes concretos que queremos llegar, y a su vez, para esto, se han planteado unas guías. Ustedes podrán ver ya colgadas en las páginas del ministerio unos modelos, en este caso de fichas pedagógicas, que son para el subnivel. Es decir, que tenemos contenidos para, por ejemplo, en el subnivel de básica media, para para quinto, sexto y séptimo de básica. Por favor, si me corroboran que estamos viendo en este caso el PDF con el ejemplo de adaptación. Muchísimas gracias, Vivi. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que estas fichas pedagógicas tienen un objetivo general de aprendizaje, tienen actividades planteadas, pero ¿cuál es la característica de estas actividades? No se dan por asignatura, ¿no? Yo tengo 3 asignaturas, entonces son 13 actividades. No, para nada, señores. Aquí promulgamos actividades que cumplan con nuestro objetivo de aprendizaje y son interdisciplinarias, es decir, que como por ejemplo en esta guía de aprendizaje yo estaba viendo el hecho de que puedan hacer un programa de radio, establecer un guión. Entonces tenemos actividades que implican cómo es el guión, en este caso, cómo podemos preparar los segmentos del guión, qué es la migración, lógicamente en el área de inglés inclusive términos que nos expliquen la situación de la migración, y el cálculo del tiempo para la situación matemática. Es decir, que esto ha implicado que como docentes tengamos que reunirnos por subnivel y por área para poder plasmar estas fichas. Y muchos dirán, ah, perfecto, pero si ya está colgado en la página del ministerio, ya está hecho, ¿no? Entonces hasta aquí llegué yo como docente y bueno, gracias, presentarán los portafolios. Pero no, lógicamente la realidad es que nosotros dentro de nuestras instituciones educativas manejamos es sumamente diferente. Había una planificación donde se establecía el hecho de hacer una huerta dentro de cada una de las casas, una pequeñita para cada uno de los docentes, de los estudiantes. Y había una docente con la cual estuve conversando la semana anterior y me decía, ella vive en la parte rural de Yoa, donde el acceso es muy limitado. Y me decía, todos mis estudiantes trabajan con sus papitos al amanecer en la situación de deshiervar para el proceso del cultivo. Entonces yo incluí en mi ficha pedagógica
no que hagan el huerto, porque ellos tienen un terreno mucho más grande que un huerto y sabrán darnos cátedra de cómo sembrar o no hacerlo. Entonces yo incluí esa característica de mi población dentro de mi ficha pedagógica. Entonces, el hecho que nosotros tengamos colgados en la página del ministerio estas fichas pedagógicas no implican que sean una camisa de fuerza para nosotros como docentes. Nosotros podemos adaptar primero a la realidad del nivel que tengamos, porque estas son de subnivel. Entonces nosotros podemos adaptar a lo que quiero ver en quinto, quiero ver en sexto, quiero ver en séptimo, y a la realidad del contexto de nuestros estudiantes. Y una vez más, tan accesible o tan pensada como yo lo haga en la diversidad, implicará que yo tenga que hacer un menor número de cambios al final a la adaptación. Este documento se los haré llegar igual al igual que algunos de los documentos que igual se les dijo en los días anteriores, y ustedes podrán ver que después de cada actividad se propone en color naranja algunas de las adaptaciones curriculares que nosotros podemos realizar. También contemos que estas fichas pedagógicas tienen un acápite de autoevaluación, y en este caso de diario personal, que implica de nosotros que el estudiante va a ser el primer promulgado, y qué bueno, y en esto sí estoy muy de acuerdo con la situación de la percepción del ministerio, a evaluar qué tanto aprendió, cómo lo hizo y qué cosas quizá puede mejorar. Muchas veces siempre esperamos que seamos juzgados externamente cuando nuestro primer llamado es a eso, a poder identificar de forma interna cuáles son las cosas que necesitamos mejorar en los estudiantes. Entonces, bien, una vez conocido de forma muy rapidita esta guía, que igual se les hará llegar de forma oportuna, vamos a ir ahora sí a un ejemplo concreto de cómo hacer la adaptación en una de estas actividades. Entonces, Vivi, usted que ya me ha ayudado mucho, compléteme de exacto, muchas gracias, de que estamos viendo la presentación. Como les había mencionado, también es importante ver que tenemos un abordaje de instrumentos y técnicas importantes al momento de considerar nuestra evaluación. Muchas veces consideramos que el único elemento que tenemos es la prueba escrita, y todos los docentes adjuntan en su planificación la prueba escrita. ¿Y qué dice? Seleccionen el dibujito, la mano. Y yo les digo, pero eso pudo haber hecho al momento de pedirles a todos los estudiantes y rapidito con la lista de cotejo. No, es que luego los papás me piden evidencia y no me creen que el estudiante no pudo señalar la cabeza. ¿Y por qué va esto? Y le digo, pero ¿y cuál es la dificultad de que el papito tenga esa percepción? Que luego dicen que las notas no son y luego no vaya a ser abanderado. Entonces, el papito me reclama. Entonces, yo necesito tener todo con mis evidencias. Y justamente esa es una de las dificultades. Es la concepción que tanto nosotros como docentes, como padres, llegamos a lo que pretendemos de la educación. No pretendemos que el estudiante conozca. Lo que pretendemos es que el estudiante tenga ese nivel de competencia con el resto de los pares, y si es que está en el percentil más alto, mucho mejor. Entonces, eso también implica de nosotros un cambio de concepción. Y tenemos un abordaje de instrumentos magnífico. Me acuerdo con mucho cariño de una docente que tuve en el área de noveno de básica, y teníamos que hablar de la vida republicana del Ecuador. Entonces, en lugar de tomarnos una prueba de todas las obras Pasión y Muerte en este caso, de Alfaro, nos hizo un debate. Entonces nos dividió a la mitad del curso, para acá los del pro, para acá los del contra, y ya pagamos un juicio y ella era la jueza, ¿no? Entonces el grupo de la derecha decía, a ver, ¿qué cosas hizo mal, en este caso, Eloy Alfaro? Pongan el contra con hechos, con situación de documentación, con lo que hayan podido ver de la investigación. Y acá a favor que tenemos. Entonces por acá decían, no la cantidad de homicidios que hubo en esa época, y por acá decían, no, pero es que la educación fue laica. Entonces empezamos en esta pugna y nos damos cuenta que con la observación y el hecho de permitir con nuestros estudiantes el utilizar otras herramientas para evaluación, formula en muchas de las ocasiones incluso más, aportando a nuestro perfil de salida de los estudiantes, que en muchas de las ocasiones simplemente el hecho de ver que conoce, y muchos de nosotros habremos dado la prueba y quizás sacamos hasta 10 de cuáles eran las obras de Eloy Alfaro, pero muy difícilmente podremos recordar las fechas. Pero sin embargo, una vivencia experiencial y concreta de que en tal momento de mi vida hice un debate de esta situación, me permite a mí recordar ciertos aspectos que han pasado desapercibidos. Ahora bien, para ir a la situación de nuestra ficha pedagógica, les pido de la manera más comedida que ingresemos a www.menti.com y vamos a ingresar al número 209137 y vamos a dar respuesta de nuestro gráfico que tenemos en la parte derecha. ¿Qué es? ¿Qué es para ustedes? ¿Es una pecera? ¿Es un filtro casero? ¿Es una composta? Por favor, esperamos sus respuestas. Muy bien, es la primera pregunta de
todas las que hemos visto el día de hoy, en la cual no hay opiniones divididas. Todos estamos muy claros que eso es un filtro casero. Entonces, qué bueno que lo hayamos podido percibir así, porque si ya todos vimos que para nosotros eso era un filtro casero, será mucho más fácil el hecho de identificar cuál es la funcionalidad, que en este caso, como muy bien dice su nombre, es la situación de filtraje, ¿no? Entonces, para esto, muchísimas gracias, es la más votada también, vamos a hacer análisis de esta ficha pedagógica que les mencionaba. Por favor, consideremos, perdón, algunos aspectos importantes de la ficha pedagógica. En este caso, de lo que vamos a tratar es eso, de cómo hacer la elaboración de un filtro casero. Para esto recordemos algunas de las características de nuestra ficha pedagógica. En primera instancia, que es de carácter semanal. En segundo, que está basado en proyectos. Y en tercero, que es interdisciplinario. Entonces, para esto, nos planteamos en primera instancia un objetivo de aprendizaje. Como les había dicho, a diferencia de las planificaciones que antes podíamos haber hecho nosotros semanales o de clase, dependiendo de cuál era la normativa de la institución educativa, esto se modifica. Antes teníamos un objetivo para esa unidad, para ese subnivel. Aquí lo que tenemos es un objetivo de aprendizaje, que no solo considera la destreza, sino también los valores que nosotros esperamos que nuestros estudiantes cumplan en función de este perfil del bachiller ecuatoriano, y en segunda instancia también a la característica social que estamos viviendo, que para todos es nueva. Entonces, para esta ficha pedagógica en la cual queremos desarrollar que nuestros estudiantes aprendan a hacer un filtro casero, nuestro objetivo es que comprendan que el trabajo cooperativo y la comunicación efectiva permite ejercer sus derechos y deberes en favoración de contener una convivencia comunitaria. Luego de que tenemos el objetivo claro de lo que yo quiero llegar con esta guía, encontramos los criterios de satisfacción. Como les decía, esto es algo nuevo. Usualmente sí se considera la autoevaluación como parte importante de nuestro aprendizaje, pero ahora al ver que hay muchos estudiantes que no van a tener acceso ni siquiera a una de las tutorías de los profes y se están guiando por la televisión o por lo que pueden escuchar en la radio, el criterio de satisfacción que ellos van a tener con la promulgación de esos proyectos va a ser sumamente significativo. Es decir, que por ejemplo, ¿cómo voy a saber yo como estudiante de que lo que estoy haciendo o ejecutando es favorecedor? Cuando pueda haber elaborado mi filtro casero, cuando pueda haber trabajado de forma cooperativa, en este caso con mis familiares, cuando sea parte de una buena convivencia familiar y lógicamente el mecanismo de evaluación, que en este caso va a ser a través del portafolio. Por favor, no pensemos que el portafolio son solo las evidencias escritas. Tenemos aquí las fotos, los audios. Por ejemplo, en el guión que estábamos viendo de radio, había un niño que incluso lo había grabado, lo había hecho haciendo con papel higiénico su micrófono y todo. Entonces, todo eso verifica para nosotros evidencia de que hubo la construcción, en este caso, de este guión de radio. Y finalmente, las actividades. Como ustedes verán, por lo general suelen oscilar entre 7 actividades, cada una de estas fichas pedagógicas, en algunos casos más, en algunos casos menos. Pero dentro de cada una de estas actividades, nosotros vamos a encontrar pasos específicos de cómo completarlas. Para efecto del tiempo, nosotros solo vamos a hacer análisis de una de estas actividades, que en este caso es la elaboración de un registro. Entonces, ¿qué nos pide? Que el estudiante registre en una redacción el tiempo, la cantidad de agua que le colocó al filtro, cuánto fue la cantidad que después de pasar por toda esta situación de la arena, la situación de las rocas, pudo filtrarse ya purificada en la parte inferior. Luego establecer diferencias entre lo que es decantación y lo que es filtración. Luego hacer un diseño gráfico de un filtro y finalmente poder calcular el volumen de cada uno de estos materiales. Como ustedes pudieron ver en nuestra imagen anterior, no es que solo se componga de arena o solo se componga de determinados elementos rocosos, sino que tiene una serie de elementos. Entonces la idea sería que el estudiante pueda ir midiendo, lógicamente, el espacio que ocupa, la dimensión en este caso de la botella que utilizó, cuál va a ser en este caso el radio de la circunferencia que tenía en la parte superior de esa botella. Entonces implica del estudiante no solo el hecho de conocer que ahí está, y no solo conocer de cómo se calcula el volumen, sino conocer esos elementos y poder identificar ya en un plano real. Entonces, para esto y para poder conocer cómo aplicar la adaptación, nuevamente me veo en la necesidad de conocer un estudio de caso. Para efecto, esta ficha era direccionada para el área de bachillerato. Hemos conocido en este caso el estudiante de un estudiante de primero de bachillerato que tiene algunas características. En las habilidades intelectivas,
tiene muy buenas habilidades en la observación directa, tiene dificultad sí para generalizar, sintetizar, para comparar, pero tiene muy buenas habilidades al momento de clasificar cuando lo hace de forma concreta. En cuanto a la habilidad adaptativa, buena relación con las figuras de autoridad, con los compañeros, es muy independiente, maneja cantidades de dinero. En las competencias curriculares sí se observa un mayor desfase del nivel de competencia curricular. Recordemos, estaba en primero de bachillerato, pero en el área de matemática el docente aprecia que su nivel de competencia es de 0. En el área de lengua, el docente identifica que tiene un nivel de competencia de 9º, en el área social de 10º y en el área de ciencias naturales de 10º. Es decir, que el desfase más marcado que evidenciamos es en el de matemática, donde tenemos un nivel de competencia curricular de 7º de básica. Con eso en mente, el DS ha hecho una recopilación de los antecedentes que pudo haber tenido ese estudiante. En este caso sí es portadora de un carnet de discapacidad intelectual, tiene una familia nuclear funcional, los pupitos tienen un grado de instrucción superior, se ha hecho acceso a tener muchos elementos tecnológicos. Entonces, con todo esto en mente vamos a poder ver qué modificaciones hacemos a las actividades puntuales que teníamos programadas en el acápite anterior. Entonces, como les decía, los objetivos, los criterios y los mecanismos de evaluación, son tan grandes o son tan generalizados que es muy complejo el hecho de que en verdad vamos a tener que hacer una adaptación de eso. Pero lo que sí vamos a tener que modificar dentro de estas fichas pedagógicas es el hecho de nuestras actividades. Entonces, para esto, nosotros observamos que nuestra actividad número 3 de la elaboración de un registro, teníamos algunas actividades marcadas. En primera instancia, era el hecho de registrar en una redacción la cantidad del agua, del tiempo. Pero ojo, recordemos que nuestro estudiante tenía dificultades para generalizar y sintetizar. Y eso me hace cuestionar. Cuando yo solicito de un estudiante una redacción, ¿va a tener que aplicar esos procesos? Claro que sí. Entonces, quizá sí se le puede dificultar un poco hacer esta situación. Entonces, ¿yo qué propongo? Le digo, perfecto, pidámosle que haga este proceso, pero en una tabla, en donde simplemente coloque cuántos minutos ha puesto el agua, cuál fue la cantidad de agua que colocó y cuánto fue lo final que salió. ¿Se le hará mucho más fácil? Sí. Luego tenemos que pedían establecer diferencias entre decantación y filtración. Y nuevamente me cuestiono, ¿qué implica de mi estudiante el hecho de que establecer diferencias? Entonces, para yo saber que un perrito y un gato son animales, ¿qué tengo que hacer? Primero ver las características, observar el objeto, ¿no? Ya el perrito. Ver qué características tiene ese objeto. En este caso, ese animal. 4 patitas, tiene una boca, tiene una nariz, tiene una colita, perfecto. ¿Qué otras características tiene? Come, nace, crece, muere. Perfecto. Y vamos al otro elemento, a hacer lo mismo. ¿Qué pasa con el gatito? Igual. Patitas, nace, muere, se reproduce, etc, etc. Una vez tengo yo los elementos de deconstrucción del objeto que estoy hablando, tengo que identificar qué características son semejantes y cuáles no. Y ahí es lo difícil, porque quizás si yo no vi los mismos parámetros de análisis en uno de los elementos y en el otro no, esto implicará de nosotros y demandará del estudiante que no pueda cumplir el objetivo, que no puede establecer la diferencia. Entonces, nuevamente, nosotros nos valemos de nuestra adorada taxonomía de Bloom, la que ustedes consideren a bien trabajar, y le pedimos algo un poco menos complicado, que es el describir la decantación y filtración a partir de lo que él puede ver en nuestro proceso de filtración. Luego tenemos en este sentido también el diseño gráfico de un filtro con los elementos de su conformación. Como veríamos, en este caso, la estudiante sí tenía buenas habilidades en cuanto a la situación visual. Entonces, seguramente el hecho de dibujar podrá ser algo accesible, no necesitaríamos realizar ninguna modificación en esa actividad. Pero nos pedía el cálculo de volumen. Si recordamos, la estudiante tenía dificultades marcadas según la percepción del docente de matemáticas para poder acceder a las destrezas de ese año. Entonces, ¿qué planteamos? Que en lugar de calcular el volumen, ella sí, identifique cuál es la fórmula del volumen. Pero en el gráfico que teníamos en la parte anterior, ella pueda señalar cuáles son los elementos de este cálculo de volumen. Es decir, que ni siquiera le estamos pidiendo que reemplace sus valores, pero sí que identifique la conformación para poderlo sacar. Entonces, tendremos el dibujito muy práctico de nuestro filtro y veremos dónde está la circunferencia, cuál va a ser la longitud que tiene uno de los lados de nuestro filtro, y eso lo podrá hacer la estudiante, sí lo podrá hacer. Entonces, justamente el hecho de hacer estas modificaciones dentro de nuestra ficha pedagógica no tiene que dejar de lado la percepción fija que nosotros tenemos que tener
de tener en presencia aquellas características inherentes del estudiante. Entonces, y esa justamente es nuestra cuarta reflexión del día de hoy, que tenemos que considerar tanto las habilidades como las dificultades que el estudiante pueda presentar en un determinado momento del aprendizaje para formular las actividades. Entonces ustedes me dirán, nuevamente caemos en el mismo principio de que como es individual, entonces voy a tener que hacer una serie de planificaciones secuenciales, de igual voy a tener que hacer un montón de fichas pedagógicas. Y nuevamente reiteramos a nuestra regla 3, que era planificar para la diversidad. Entonces, si en primera instancia yo considero estas características macro, seguramente la modificación puntual que yo tenga que hacer al estudiante va a ser muy concreta o va a ser muy pequeña. Entonces, ya para finalizar un poco la situación del día de hoy, y porque sí he querido dejar por lo menos una media hora para la situación de las preguntas, sí necesitamos, bueno, igual vamos a abrir un poquito los micrófonos o las preguntas que ya nos hayan hecho el chat, es contextualizarnos en el hecho de que estas fichas pedagógicas lo que van a permitir de nosotros es que hasta cierto punto no requieran de un docente de forma presencial. Es decir, que el aporte que como docente yo tenga que dar no tenga que ser tan permanente, porque sabemos que en primera instancia no vamos a tener en muchos de los casos los recursos para poderlo hacer, es decir, una situación de Zoom todos los días, sino también el hecho de que hay que considerar de que los docentes alternarán sus tiempos, muchas veces respetarán los cronogramas de horario que ya tenían establecidos, pero también implica que van a tener que hacer en algunos casos tutorías individualizadas, que por ahí el estudiante le mandó a su plataforma, a su página de Sigue Ecuador, o inclusive a su mismo chat de WhatsApp, profe, yo no comprendí esta actividad. Y eso hace de que muchas veces los papitos dejen desapercibido el enorme labor que el docente y la institución educativa en general está haciendo para afrontar la situación de virtualidad. Porque pensamos que el único tiempo en el que el docente está trabajando es cuando está frente a la pantalla con mi hijo. Y dejamos desapercibido el tiempo que el docente tuvo que hacer para planificar esta ficha pedagógica o la planificación general que estuvieran llevando en la institución. Dejamos desapercibido el tiempo que el docente va a tener que hacer tutorías individualizadas con los estudiantes o con los papitos que no comprenden. Y conversaba yo con una docente hace poco tiempo y me decía, Steffi, estoy cansada, porque imagínate, es 10 de la noche y me siguen llegando los mensajes de los papás, que no comprenden lo que está en la guía, que no entienden a qué hace alusión esa terminología, y está bien, porque muchos papitos no tendrán la formación que nosotros esperaríamos, y en muchos de los casos un término, debido a la subjetividad que nosotros tenemos, podrá ser entendido de una manera o de otra manera para la otra persona que está del otro lado de esta guía. Entonces, sí implica que como nosotros como institución educativa, a fin de que los papás conozcan todo el quehacer que como instituciones laboramos, sea en departamentos de consejería estudiantil o sea de docentes, implica de forma significativa el hecho de que los papás ahora van a ser un eje fundamental y justamente dentro de esa situación, y vamos a ver dentro del homeschooling también, el papel muy relevante que el durante van a hacer esta planificación de las actividades. Entonces, lo que sí quiero dejar en este caso como una quinta cápite o una quinta clave que vamos a trabajar el día de hoy, es que lo que haces marca diferencia, sea en un polo o sea en el otro. Y cada uno de nosotros tenemos la decisión para identificar qué tipo de marcas queremos dejar. Y no me refiero quizá a una situación social o de conocimiento general, sino qué tipo de marcas quiero yo dejar en mi estudiante. Habrá muchos que tienen percepciones muy significativas o recuerden con mucho cariño un determinado docente. Y habrá otros que inclusive hayan querido no volver a la institución educativa por la presencia de una u otra metodología. Entonces, al momento que planifiquemos, recordemos que estamos marcando vidas, que de una u otra forma, ese pequeño recuerdo que el estudiante se va a llevar de nosotros a lo largo de su vida, se implica en el hecho del conocimiento y de la parte afectiva y de la parte humana, inclusive de la metodología con la cual nosotros llegamos a eso. Entonces, por favor, ahora sí, activemos nuestras cámaras y quiero darles las posibilidades también para las personas que quieran referirse con audio. Levanten la manito y también poderles dar para dar respuesta a sus preguntas. Gracias, Steffi, por tu presentación. Me necesito saber si es que ahí me escuchan. Ok. Bueno, vamos a empezar con nuestra ronda de preguntas. La primera nos dice de Edgar Galarza. ¿Se mantienen aún los bloques curriculares o unidades?
Recordemos que dentro de nuestro currículum nacional estamos manejando lo que son bloques curriculares, sin embargo, al plasmarlo ya a las instituciones educativas, lo manejamos a través de unidades didácticas. Ahora, me llega también otra pregunta al interno. Me preguntan, en educación en casa, ¿quién realiza esta planificación? Esta ficha, ¿el tutor o el padre? Recordemos que vamos a diferenciar en las tres modalidades. En la primera modalidad, que es la presencial, se trabaja amparados a una institución educativa. En este caso, la institución educativa es la que está a cargo y es la que tiene la responsabilidad de hacer la planificación. En la parte de virtualidad, también la institución educativa, es decir, que todo el año se van a mantener a través de un medio tecnológico, independientemente de cuáles sean las disposiciones del COE. También la institución educativa va a ser un referente de las actividades que proporcione, pero lógicamente Papito va a estar mucho más pendiente. Y en nuestra tercera opción tenemos también el hecho del homeschooling. Como ustedes saben, este programa de educación en casa no es nuevo. Ya lo veníamos aplicando con estudiantes en el caso de talentos que estuvieran representando el Ecuador en esta situación de deportes y por esta misma representación muchas veces no podían acceder a la educación formal o inclusive en la situación de enfermedades prolongadas. Veníamos ya trabajando con esto. ¿Cuál es la característica de esta modalidad? Es que, por ejemplo, se tiene que asignar un tutor que tenga en este caso un nivel de formación mínima de tercer nivel. Y este tutor es el que va a ser el responsable de hacer la planificación y la continuidad académica. Es decir, que la representatividad que la institución educativa va a tener, lógicamente le va a brindar orientaciones al representante respecto a las temáticas, pero la planificación formal la va a tener que realizar el papito. Entonces, justamente esa es la diferencia y de acuerdo a eso también ustedes podrán ver que el ministerio ya establecieron una línea de costos en cuanto a los porcentajes. Entonces, también es importante estar contextualizados, como les decía, de esto, y esto implica una serie de situaciones metodológicas y estructurales muy, muy grandes. Y seguramente eso nos requeriría totalmente otras 2 horas de taller solo para ese aspecto. No sé si hay alguna otra inquietud. Sí, Estefi. Nos dice otra pregunta de Sofía González. ¿El DIAC se debe realizar en adaptación curricular grado 2 o solo en grado? O solo en grado 3. No. Bueno, recordemos, por favor. Nuestra normativa dice que el DIAC se debe hacer grado 1, grado 2 y grado 3. Ya que las instituciones educativas, nosotros por la situación de que no se considera quizá todos los elementos, porque ojo, en el DIAC tenemos un apartado que nos dice lo que vamos a modificar del bloque curricular, lo que vamos a modificar de nuestros objetivos. No porque yo no vaya a colocar elementos en esa parte, no implica que yo no tenga que hacer un DIAC. Ojo en eso. Para los 3 grados de adaptación curricular, nuestra normativa dice que tenemos que aplicar. Lógicamente, si es que estoy aplicando una adaptación curricular de grado 2, la parte donde nos dice las modificaciones de los objetivos y las modificaciones de las destrezas irán vacíos, pero eso no quita de lado de que tengamos que hacerlo. Y igual sería importante poder compartir un nuevo espacio donde podamos analizar estos elementos. Muchas gracias por las respuestas. Licen César, no sé si a usted tiene preguntas que le han realizado al chat interno. No tengo más preguntas en la caja de comentarios. No sé si pueden, alguien desea que le habilitemos el micrófono, nos levanta la manita en este momento para poder despejar la duda y que no quede ningún aspecto suelto. Listo. En cuanto al número telefónico, como les había dicho ya Juan Pablo el día de ayer, sé que tal vez tenemos casos particulares donde efectivamente nos hemos dado cuenta de que necesitamos algún nivel de soporte mayor. Entonces, los números del centro están habilitados de forma que podamos quizás hacer alguna jornada de trabajo un poco más individualizada respecto a sus casos. Y para eso, por favor, no sé si me puedes ayudar, Eri, con los números del centro. Licen, Steffi, nos preguntan si es que esta ficha que usted estaba mencionando, la ficha pedagógica, se encuentra posteada en alguna página del ministerio, alguna cuestión que sea fácil de descargar. Sí, por favor, recordemos que tenemos en la página de recursos digitales del Ministerio de Educación, colgado en ese blog, todas las fichas pedagógicas, en este caso del régimen Sierra que ya estamos culminando y del régimen Costa que está iniciando. Como les decía, estas fichas pedagógicas van a estar ancladas para el subnivel, es decir, que vamos a tener contenidos
de forma muy gruesa, pero lógicamente nosotros como docentes o como departamento de consejería estudiantil ya lo aterrizaremos más a la situación de nuestra institución educativa. Recordemos también, ahorita que seguramente estarán finalizando el año, ustedes van a poder conocer en este sentido que ya tenemos que ir haciendo una selección de las destrezas que consideramos más importantes desarrollar para este año curricular que se viene. Entonces, justamente eso también tenemos que tomar en consideración al momento que vayamos a formular los proyectos o las fichas pedagógicas para cada uno de nuestros años, ya que estas son de forma muy, muy general, ¿no? Y lógicamente tendremos que considerar situaciones un poquito más específicas. Ahora, no sé si hay alguna otra inquietud. Steffi, me preguntan si la ficha que encuentran posteada en la página que mencionaste es la misma que tú acabas de presentar ahorita o eso es algo más bien personalizado, mucho más didáctico y fluido lo que tú nos acabas de presentar en este momento. Listo, lo que nosotros vamos a encontrar en la página va a ser alguna situación general, ¿no? Van a encontrar ahí una situación de recursos. Lo que se les va a enviar ya es una situación más aterrizada, en este caso enfocado al 7º año de educación general básica y con un ejemplo práctico de las adaptaciones curriculares, de forma que ustedes puedan ver en una situación mucho más vivencial, mucho más aterrizada de cuál es la realidad de estas fichas pedagógicas. También algo que no quisiera dejar pasar es el hecho de que nosotros consideremos que para la situación de emergencia se han considerado 8 ideas esenciales, que fueron justamente la que nuestros estudiantes del bachillerato ejecutaron dentro de sus proyectos de grado. Y a partir de estas 8 ideas esenciales, sumado a los valores que hemos querido desarrollar en nuestros perfiles de los bachilleres y a los objetivos de aprendizaje, se han formulado como estos temas macro, en los cuales se están tratando las fichas pedagógicas. Es decir, que muchas veces ustedes consideran que dentro de ese año, dentro del bachillerato general, dentro de 1, 2 o 3, no estaba justamente el contenido de la filtración como tal, pero sí el hecho de nosotros poder ir identificando, como les decía, estas diferencias en cuanto a las soluciones, los solutos, la filtración, la decantación. Entonces, la idea ha sido buscar contenidos macros y experimentales que los estudiantes puedan llevar a cabo en sus casas, que les permitan apropiarse de mejor manera de los contenidos. Me ha llegado una pregunta, igual vamos a leerla. Si hablamos de adaptación curricular de grado 3, refiere a que no se debe bajar del año de curso. ¿Qué hacer con un estudiante de discapacidad intelectual del 75% que tiene dificultades en memoria de largo plazo, tiene dificultades en la competencia curricular, que no sé las vocales A, I o U, en matemática identifica los números hasta el 5 y cursa un 6º año de educación general básica? Muchísimas gracias por su pregunta y le agradezco porque también ha tratado de contextualizarnos, no fue simplemente qué hacer con un estudiante con adaptación curricular de grado 3 en 6º. Entonces, muchas veces en las características, y como les decía, hay casos puntuales donde efectivamente el desfase curricular es muy marcado. Cuando yo les decía de que no se debe bajar del año del curso, no me refería a que ustedes no pueden tomar destrezas de años anteriores. Por ejemplo, en este caso, de que el estudiante pueda apropiarse del proceso lectoescritor. Lo que me refiero es que tenemos que tratar que con el tema o la temática que estamos tratando con el resto de los estudiantes, ir implementando esas destrezas para que no se convierta en que yo llego a una aula de clase, voy a hacer justamente una visita áulica y le veo al estudiante, porque teníamos un caso así muy cercano dentro de nuestro distrito, y el estudiante estaba en 7º año de educación general básica, todavía no adquirió un proceso lectoescritor. Entonces, mientras el resto de los compañeritos estaban viendo una situación, en este caso de un cuento, pero lógicamente un cuento ya creado por ellos, valiéndose de ciertos recursos de identificación de ideas principales, ideas secundarias, personajes, el nudo, el inicio, el fin, el estudiante estaba sentado en la primera fila, sí, pero estaba pintando las A. Entonces, todo el resto de los niños estaban trabajando en la situación del cuento y el estudiante estaba sentadito simplemente alentándola. Entonces, en primero, ¿qué hacemos? Estamos generando hasta cierto punto un nivel de desgregación hacia el estudiante que hace que en muchos de los casos, sobre todo cuando estamos trabajando con estudiantes de colegio, muchos se direccionen a sus padres para pedir que no les apliquen adaptaciones curriculares. Porque el resto de mis compañeros ya no quieren estar conmigo, el resto de mis compañeros ya no quieren trabajar conmigo porque paso sentado haciendo otra actividad. Entonces, cuando salimos a las clases, incluso ni mis deberes son los mismos, entonces ni siquiera puedo conversar de eso con mis compañeros. Entonces, ¿cuál es la idea? Por ejemplo, si es que el resto de los compañeros, que en este caso de 6º de básica, estaban viendo, como le decía, los diferentes elementos de la narrativa de un cuento, y el estudiante todavía no tiene un proceso lectoescritor instaurado, perfecto.
voy a valerme de las actividades verbales que el estudiante tiene. Quizá no podrá crear el cuento de forma escrita, no podrá identificar el nudo, el desenlace y el fin, pero si estamos trabajando de forma oral, ¿le puedo solicitar que me cree un final alternativo al cuento? Sí. ¿Podré identificar que me diga cuáles son los personajes? Seguramente sí. Entonces la idea va a ser en la metodología que yo llego, sin dejar de lado de que lógicamente sí podré tomar una destreza del año de segundo, pero no podré completar toda nuestra planificación en base a las destrezas de segundo de básica. Y justamente la que yo voy a tomar de segundo de básica en este caso va a ser puntualmente la del desarrollo del proceso lectoescritor. Entonces, dentro de algunas de las actividades que yo formulo con el resto de estudiantes, sí podré estar el reconocimiento, en este caso de los fonemas, sí, pero no como la actividad central de nuestra aplicación, sino como una de todas las que vamos a llegar dentro de la planificación. Me preguntan acá, Belén Salas, si es que el teléfono es para ver si se puede dar un taller, sería igual hasta nuestro centro. Claro, Belén, con todo gusto estoy abierta a las posibilidades, igual, como siempre, con muchas de las instituciones educativas que ya vemos como caritas conocidas, ha sido muy fructífero el trabajo en talleres con ustedes y se les agradece siempre por ese seguimiento que han dado a nuestro trabajo. Entonces, sí, Belén, el número del centro, podemos coordinar para ver en qué fechas y los espacios para poder dar estas capacitaciones más individualizadas a los alumnos. Fernanda Lozada nos dice, ¿las adaptaciones curriculares se las pueden hacer desde educación inicial? Sí, muchísimas gracias, Fernanda, por tu pregunta, porque había algo que estábamos dejando de lado. Estas fichas pedagógicas tienen algunas particularidades. Si bien son generales, para el área del bachillerato técnico, estas fichas pedagógicas son inminentes para las figuras. Es decir, que hay para cada una de las figuras profesionales las fichas pedagógicas. Y para el área inicial no tenemos ficha pedagógica. Lo que tenemos es una ficha de aprendizajes. Entonces, es decir, que tenemos una planificación muy cortita en la cual indicamos cuáles son las actividades que vamos a desarrollar con el estudiante, cuáles son nuestros indicadores de logro y, lógicamente, las actividades que le dejamos a la semana a ese estudiante. Entonces, a diferencia de lo que estamos viendo en el área básica, que es lo que veníamos manejando, con ellos vamos a hacer esta planificación de ficha de aprendizajes que es muy similar. Sin embargo, como ustedes verán, inclusive va a ser muy, muy general de lo que ustedes venían haciendo en las planificaciones de clase, solo que ahora va a tener el lapso de una semana. Ahora, Fer, también hay que considerar de que cuando nosotros estamos hablando del área de preparatoria, nosotros no consideramos destrezas con criterio de desempeño. Entonces, cuando no consideramos destrezas con criterio de desempeño, es muy complicado el aplicar una adaptación curricular de grado 3, porque aparte la metodología que nosotros utilizamos en el área de la preparatoria, sobre todo en la parte de la inicial, es muy experimental, es muy concreto. Entonces, a pesar de que nuestro estudiante pueda tener en efecto una necesidad educativa, en este caso alineada a una discapacidad intelectual, por ejemplo, no implicaría de nosotros o demandaría que hagamos una adaptación muy grande, porque estamos tratando de trabajar esto con elementos, por ejemplo, para que conozca los diferentes sensorios, el hecho de que pueda probar el azúcar, el hecho de que pueda probar la sal, el hecho de que pueda probar el vinagre. Entonces, lógicamente, son accesibles y experimentales, lo que generalmente por ahí en el área básica se nos puede olvidar dentro de nuestra planificación. Entonces, generalmente no aplicamos adaptaciones curriculares de grado 3, sí se aplican de grado 2, enfocadas en la metodología. Por ahí puede ser si, por ejemplo, tenemos un estudiante con una parestesia, el hecho de que la mamita nos ayude para que él pueda tener, lógicamente, estas sensaciones en diferentes partes de su cuerpo, es una adaptación que no la hacemos con el resto de los estudiantes, pero sí se la puede considerar. Y a partir del segundo año de educación general básica, poder considerar ya adaptaciones curriculares de grado 3. Nos hacen llegar otra pregunta. Sería muy interesante que se realice un taller enfocado en la enseñanza y aprendizaje del segundo idioma inglés. Sí, en realidad, como ustedes saben, a nivel intelectual, el hecho de lo que nos demanda para nosotros el aprender un segundo idioma es increíble a nivel de las conexiones neurológicas que hacemos y también de las áreas cerebrales que esto demanda. Entonces, el hecho de aprender un idioma inglés, de cierta forma, a más de todo lo que hemos visto el día de hoy, también implica otra serie de procesos que también sería importante considerar para futuras opiniones. Dicen, ¿disponen de algún formato de las fichas de aprendizaje que menciona para que el área de educación inicial en el caso de los NE no asociados a discapacidad? Sí, hay un formato que nos está colgando la página del ministerio que es general, pero yo hice uno para nuestra práctica diaria en cuanto a las adaptaciones curriculares, e igual se las voy a hacer llegar en el material que está ofrecido para las personas que se inscribieron a este curso. Vamos, en el día habrá algún
habrá también algún tipo de cambio en relación a la ficha pedagógica que implemente el Mineduc. Ahora, recordemos que esto va a depender mucho de la modalidad que el representante escoja, porque si el representante escoge en este caso el homeschooling, el DIAC va a tener alguna serie de características totalmente diferentes. Entonces, para formular este DIAC sí va a tener modificaciones, sí en cuanto a algunas características, no en estructura, pero sí en la metodología y en algunos cambios que vamos a hacer, dependiendo de las 3 modalidades que en este caso los papitos puedan seleccionar. No sé si tenemos alguna otra pregunta, porque yo ya respondí todas las que tenía en nuestro banco del chat. Steffi, tenemos una pregunta que nos llega igual a nuestras redes sociales, que si nos puedes explicar un poquito más a fondo a qué se refiere esto del currículum compactado, que hay dudas con respecto a qué se refiere esta terminología. Gracias, Steffi. Listo, gracias, César. Como ustedes saben, como les venía mencionando, el hecho de la emergencia sanitaria hizo un cambio total a nivel internacional y nacional. Es por eso que el Ministerio trató de aliarse con UNESCO y con entes externos para poder formular este currículum compactado. En realidad lo que implica, como les había dicho, es la selección de determinadas destrezas que esperamos que se puedan aplicar, sobre todo cuando hablamos del EFJA, que es una de las ofertas extraordinarias. Inclusive a las instituciones educativas ya se les hizo llegar una matriz con las destrezas que se han seleccionado como imprescindibles dentro de este currículum compactado, pero sí implica que nosotros dentro de nuestras instituciones educativas, ahorita que estamos haciendo nuestros PI, nuestros PCA, tengamos que hacer este reconocimiento en función a este currículum y también identificar aquellos conocimientos que yo voy a trabajar. Entonces, el currículum compactado lo que hace es justamente alusión a lo que les decía con anterioridad, que ahora vamos a tener que manejar objetivos de aprendizaje, que tenemos que hacer una segregación individualizada de las destrezas que vamos a trabajar, y que también nos vamos a tener que guiar con la situación emocional. Algo que nos plantean estas fichas es justamente la situación del soporte emocional que vamos a tener que tener con los estudiantes. Entonces, aparte de eso, también ir verificando cómo esto ha impactado en la individualidad de cada uno de ellos. También nos preguntan, el DIAC realizado en un año escolar debe ser actualizado para el siguiente, es decir, se debe trabajar de la misma manera y modalidad con el estudiante con NE todos los años. Justamente, como les decía en nuestra participación del día de hoy, hay una cosa clara, y es que las necesidades educativas no son estáticas, para nada. Lo que el día de hoy el estudiante está desarrollando puede ser muy diferente a lo que el siguiente año desarrolle. ¿Por qué? Porque quizá este año no tenía proceso terapéutico, quizá este año los papitos, por la situación de movilidad humana, tenían un trabajo fuera y no tenía quien le apoye, porque quizá este año el estudiante era nuevo ingreso a una institución educativa y el siguiente tiene un mejor nivel de desenvolvimiento. Entonces sí, el DIAC tiene que ser actualizado todos los años, y recordemos también que dentro de nuestro DIAC tenemos 2 partes, una para el primer quimestre y otra para el segundo quimestre, donde podemos hacer modificaciones de lo que planteamos en el primero. Entonces sí debe ser actualizado porque las necesidades educativas no son estáticas. Bueno, y no sé si tenemos alguna otra pregunta. Si no, sí quisiera agradecerles. Muchísimas gracias igual por las felicitaciones que me han hecho llegar a mi número personal y el chat. Quizás sí el espacio fue muy, muy corto. Quisiera poder haber tenido quizá una horita más para poderlo hacer de forma más mediatizada, más despacio con cada uno de ustedes, pero igual siempre los teléfonos del centro y bueno, y el mío personal igual están a la disposición para poder solventar cualquier inquietud. Agradecerles por su participación, a Vivi, a Jessica, a Doris, que siempre todo el momento que yo pedía un like o una retroalimentación para saber que veíamos la pantalla, estuvieron sumamente atentas, y justamente eso es lo que necesitamos con nuestros estudiantes, por favor. Así como nosotros participamos muy activamente de estas charlas, también esperar que en nuestros estudiantes se genere ese feedback, porque ahí sé, y a pesar de la interacción que teníamos con sus caritas, pude identificar de que efectivamente estábamos dando la secuencialidad al taller del día de hoy. Entonces, agradecerles muchísimo a ustedes, y bueno, ya será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.